It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Dice así la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 4 verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hoy vamos a hacer una pequeña reflexión de este texto de 1 Pedro 4:11, bajo el título Hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué he traído a colación este tema, hablar conforme a la palabra de Dios? Muchas personas quieren hablar en nombre de Dios, pero no conforme a su palabra. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora está de moda no decir nada que produzca contradicción. Hoy la moda es: vive tu vida, que yo vivo la mía. Hoy la moda es: cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Entonces, como esa es la moda de hoy, el siglo XXI, ¿no? O sea, eso le llaman postmodernismo. Entonces, los que enseñan la palabra de Dios, los que predican, los que llevan el evangelio, tienen un desafío, y es o predicar un evangelio diferente o predicar sencillamente conforme a lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro exhorta a que nosotros hablemos conforme a la palabra de Dios. Exhorta a que ministremos conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ver nada más algunos puntos que significa hablar conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 21, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice así, el apóstol precisamente hablando de lo que hacían en la evangelización: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Dice, y de la fe en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles predicaron un evangelio que llamaba, dice aquí, al arrepentimiento para con Dios y a la fe en Jesucristo. Dos cosas fundamentales, pero muy importantes para aquella época y para hoy. Hablar conforme a la palabra de Dios es seguir predicando el evangelio del arrepentimiento. Hoy la gente dice: ¿de qué me tengo que arrepentir? Ahora ya no se tienen que arrepentir de nada según ellos. Pero la palabra de Dios dice que el evangelio de Dios llama al arrepentimiento. Y es triste porque inclusive algunos predicadores que empezaron predicando el arrepentimiento, ellos mismos no pueden poner en práctica el arrepentimiento. Sobre todo cuando algunos de ellos vienen de instituto bíblico y se ganaron el título de predicadores. Imagínense,
El título de predicadores les quitó la capacidad de arrepentirse. Cuando el Evangelio nos llama, desde que el Evangelio nos llegó, nos invita al arrepentimiento. Y nosotros somos llamados permanentemente por el Evangelio al arrepentimiento. Hoy somos llamados al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que siempre estamos faltando, dice el apóstol Juan, ¿no? El que dice que no peca es mentiroso. Entonces el Evangelio es para llamarnos siempre al arrepentimiento. Hoy tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos pecados no hemos cometido? En acción, cuando hacemos cosas que no debemos hacer. Y en omisión, cuando dejamos de hacer cosas que debimos hacer, ¿no? Hay dos formas de pecar ante Dios: por acción o por omisión. Ejemplo del pecado por omisión. Dice que en el camino fue un samaritano que golpeado, ¿verdad? Pasó un levita y para no encontrarse al levita tomó otro camino, pero ya lo vio, así que Dios ya Dios sabía que lo había visto. Ese es pecado de omisión. ¿Por qué? Porque él sabía que a una persona desválida, como había que ver el samaritano, había que ayudarlo. Dios había dejado en el Antiguo Testamento normas. Al huérfano, por ejemplo, tú no podías desampararlo. A la viuda, ¿por qué? Porque desde tiempos antiguos, quizás ahora no mucho, pero sí desde tiempos antiguos, la mujer quedaba desamparada, sin padre, sin esposo, era una mujer vulnerable. Así que la mujer, el apóstol Pablo habla de apoyar a las viudas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre han sido marginadas. Entonces, pasó el sacerdote, ¿y qué hizo también? Se apartó del camino. ¿Pecaron o no pecaron? Jesús dijo, sí, pecaron. ¿Por qué? Eso se llama pecado de omisión. Pecado de omisión. Ese es el pecado más sutil que pasa en nuestras vidas, ¿sabían? Porque es el pecado del no hacer algo bueno. Del no hacer algo bueno. Y a veces tenemos frente a nosotros personas que necesitan apoyo y podemos ayudarlo, ¿no? Pero no hacemos algo bueno, ¿no? Entonces, en cada día hacemos pecado de acción o de omisión. Y por eso tenemos que pedirle a Dios perdón. Arrepentimiento, el evangelio de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, ¿no? Ahora, para eso nosotros tenemos que ser humildes y aceptar que somos personas débiles. Dice el apóstol Pablo que donde Dios se fortalece, dice el apóstol Pablo, en mi debilidad. Pero yo tengo que aceptar que yo soy débil. ¿En qué sentido soy débil? Bueno, soy débil porque Pablo decía, Dios me ha puesto un mensajero de Satanás. Dice, que me abofetee. ¿Qué le parece? Porque dice, para que yo no me enorgullezca. Pablo reconoce, esa es la grandeza de Pablo. Pablo reconoce una debilidad grande que él tiene. ¿Cuál es? Envanecerse. Él había estudiado tanto en las mejores universidades, con los mejores profesores, que él sabía que una debilidad, porque él era fariseo, él venía de ser fariseo, y uno de los problemas de los fariseos era el envanecimiento.
¿Cuál era el problema de los fariseos? Ellos sentían que lo sabían todo. ¿Ah? Y el que sabe todo, ¿Dios qué hace? Lo humilla. ¿Ah? Tú sabes todo. Entonces Pablo decía, no. Y dice, por eso, él dice a los corintios, ustedes son sabios, nosotros indoctos. Pablo prefería declararse indocto. Es decir, él aprendió que él no podía apoyarse en toda esa sabiduría que él había aprendido. Y por eso él decía que él prefería depender de Cristo. Y al depender de Cristo, él está diciendo, mi sabiduría no sirve de nada. Y nosotros tenemos que aprender eso en la vida para que realmente Dios se glorifique en nosotros. Dios se glorifica en nosotros en la medida en que nosotros llevamos este evangelio. Pero el primero que tiene que practicarlo, porque dice aquí, el 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Pero el primero que tiene que aprender a arrepentirse soy yo. El primero que tiene que aprender a tener fe en Cristo soy yo. ¿Cómo yo le puedo predicar a ustedes arrepentimiento si yo no me arrepiento? Un hermano me escribe y yo le digo, el título de predicador les ha hecho mucho daño a los predicadores porque les ha quitado la capacidad de arrepentirse. Entonces yo prefiero no llamarme predicador porque parece que el título de predicador le quita capacidad de arrepentirse a algunos. Es como el fariseo, el llamarse fariseo. La palabra fariseo en realidad nosotros lo vemos mal, pero en realidad la palabra fariseo significaba disciplinado, estudioso. Ese era realmente el significado de fariseo, ¿no? O sea que no era una mal nombre. Disciplinado, estudioso. Pero la mucha disciplina y el muchos estudios hizo que cayeran en envanecimiento. ¿Cómo oraba el fariseo? ¿Cómo oraba el publicano? El fariseo oraba así, los que se envanecen oran así. Yo ayuno 2 veces a la semana, así decía él. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo ofrendo. Yo diezmo. Yo leo la Biblia todos los días. Yo hago. Y además de eso, no soy como las prostitutas. No soy como los homosexuales. No soy como los borrachos. Dice Dios, tú no necesitas de mí. Tú necesitas que te humillen. ¿Qué le parece, no? Y así es. Entonces, nosotros predicamos un evangelio de arrepentimiento todos los días. Dice el apóstol Pablo, de este gran apóstol tenemos que aprender. Primero a los Corintios 1. Primero a los Corintios 1. Fíjese lo que él decía cuando él predicaba el evangelio. Primero a los Corintios capítulo 1, 17. En adelante, vamos a tomar nada más algunos versículos. 17. Dice así, al 23. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, dice. Fíjese que él era un gran doctor en humanidades, como lo que llamaríamos hoy. Pablo era un doctor en humanidades. Y él podía hablar con
términos griegos, hebreos y toda esa sabiduría. Y sin embargo él dice, he sido enviado a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque él dice que no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿no? Porque cuando tú le añades al evangelio tus dones, tus talentos, tú estás haciendo que el evangelio se refuerce en eso. El evangelio no necesita nada de refuerzo de ningún don ni de talento mío. El evangelio es poder de Dios, dice el mismo el apóstol Pablo. Y no necesita. Por eso es que el evangelio puede ser escuchado por gente humilde que no sabe ni leer ni escribir, y puede ser escuchado por los grandes filósofos del mundo. ¿Por qué? Porque el evangelio es solamente hablar de Cristo y no hablarle, no ponerle mayores complicaciones. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Recuérdense que el evangelio se basa en dos cosas fundamentales. Y esas dos cosas fundamentales, con eso empieza, pero lamentablemente muchos se olvidan en el camino. Y es el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es cuando nos bautizamos. Algunos están equivocados. El arrepentimiento es todos los días. Hasta el día en que Cristo llegue. Hasta el día en que yo me muera. Es muy probable que yo estemos muriendo y allí en el momento de morirnos nos arrepintamos también. Porque el evangelio nos llama al arrepentimiento continuo, permanente. No somos perfectos, dice la palabra de Dios. Cada día maduramos y aprendemos cosas nuevas. El mismo apóstol Pablo fue ejemplo de eso. Cuando Marcos, el evangelista Marcos, los abandonó porque fue apedreado, el evangelista Marcos dijo: esto no es conmigo, me voy, lo siento, Pablo. Y en el segundo viaje, Marcos quiso ir con Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? No va conmigo. Tenía un nivel de resentimiento, ¿no? No quiso dar oportunidad. Esa es la parte humana de Pablo. Y probablemente muchos de nosotros somos así. Tal vez yo sea así también. Pero 16 años después, en una carta que escribe, que está aquí en la Biblia, Pablo dice a Timoteo: tráigame a Marcos, porque me es útil. ¿Qué pasó con Pablo después de 16 años? Algo pasó con Pablo. Ya no es el Pablo que dice: no te quiero ver, Marcos. No trabajas conmigo. Después de 16 años le dice: necesito de ti. Y con esas palabras escribe: necesito de ti. Con esa humildad. No con ese orgullo de te voy a dar una segunda oportunidad. No. Necesito de ti. Me es útil para el evangelio, ¿no? Si Pablo tuvo que rectificar. Pablo tuvo que entender que cada uno tiene su proceso de maduración. Y así nosotros también vamos madurando. Y vamos entendiendo
que lo que nosotros veíamos como algo quizás imperdonable hace 3 años, resulta que nosotros decimos, no, todo es posible perdonarlo. Si Cristo me perdonó todas, que yo no puedo perdonar. Dice, si Cristo me perdonó todas, yo puedo perdonar. Yo debo aprender a perdonar todas. Decía mi madre, lamentablemente yo siempre le digo que ahí le falta madurar. Decía, que nadie se meta con mi madre. O sea, bueno, mi abuela ya murió, ¿no? Decía, mamá, ahí tiene que madurar porque sí se pueden meter con su mamá. ¿No? Job también creía que lo sabía todo. Job creía que lo sabía todo. Pero cuando Dios lo humilla y le quita todo, ¿qué dice Job? Soy un necio. Job era una gran personalidad en su tiempo. Era como hablar de Aristóteles. Porque dice él que él era el que daba consejos en las asambleas a la gente, imagínense. En el libro de Job es interesante leerlo. Toda la vida de Job era de un hombre aristócrata, un millonario ahí en su ciudad. Cuando él empieza a sufrir, él pide, quiero a alguien, yo quiero discutir con Dios, decía él. Yo quiero discutir con Dios. Se parecía a Jonás, bravo con Dios. Porque Dios había perdonado al pueblo de Nínive. Y Dios le dice, ¿por qué estás enojado, Jonás? Y Dios le responde, por el árbol que creció en un día y en otro día murió. Sí, dice. ¿Te da mucha pena que haya muerto ese árbol? Sí, dice Jonás. ¿Y ese árbol, quién lo hizo? ¿No fui yo? ¿Y quién lo mató? ¿No fui yo? ¿Y qué es ese árbol? Nada. Entonces tú, ¿por qué no quieres que Nínive se arrepienta? A esas personas que no saben distinguir su brazo izquierdo, dice, de su brazo derecho. Entonces ahí Dios le da lecciones a personas que a veces creemos que saben. Y claro, uno dice, Jonás, ¿pero qué le pasó? Es que Jonás estaba resentido. A ver si explico. Para que entender a Jonás hay que entender que Nínive le había causado problemas al pueblo de Israel años atrás. Y él creía que un pueblo que había causado problemas a Israel no merecía la salvación. Pero eso es lo que él creía. No lo que Dios creía. Muchas veces así somos nosotros. Queremos llevar el evangelio. ¿A quiénes debemos llevar el evangelio? A todos. A todo el mundo. No podemos ser como Jonás, que dice Jonás, a los de Nínive, no, esa gente deben morir. Eso es lo que, porque encima de que él les predicó el evangelio, él se puso en una montaña a esperar que del cielo cayera fuego. ¿Qué les parece? Un siervo de Dios así. Vamos a leer un último texto, ¿no? Segunda de los Corintios 4:5. Segunda de los Corintios 4:5. Dice así. Así que,
segunda de los Corintios, que es en el primero. 4, 5, dice así. Porque, ¿qué cosas hacía Pablo y qué cosas no hacía? Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí el apóstol Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo aquí es un apóstol maduro, ya. Ya ha pasado esos problemas con Marcos, ya ha pasado más de 20 años, más o menos se calcula. Ha madurado. Y él entiende aquí que el tema central del Evangelio es Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos. En otras palabras, alguien puede decir, oh, Pablo, ese es un tremendo siervo de Dios. Él dice, eso es basura. Porque lo dijo en un texto, dice, todo lo tengo por basura, dijo él. Oh, ese es un doctor. Dice él, eso es basura. No nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo. Porque Él es grande. Porque de Él podemos hablar grandeza de Cristo. Maravillas de Cristo. Cristo, el Evangelio de Cristo no necesita que yo hable nada de mí mismo. Nada. ¿Qué yo puedo hablar para reforzar el Evangelio de Cristo? De mí. Que Pablo, me pongo en el lugar de Pablo. Pablo puede decir, ¿me dieron una arrastrada? Eso no es nada. Pase hambre, pase necesidad. No puedo poner nada, dice. Por eso dice él, no nos predicamos a nosotros mismo. Y hermanos, ya para concluir, yo he visto esto en los 35 años o más que tengo en la iglesia. Los hermanos que se predican a sí mismos, porque hay hermanos que se predican a sí mismos. Ellos son muy sutiles hablando de sí mismos. Ellos hablan, por ejemplo, y dicen, yo los he escuchado, que su matrimonio flota en el aire prácticamente. Que sus hijos son la octava maravilla del cielo. Y esos predicadores después, a los 10 años, tienen que tragarse sus palabras. Porque no es cierto que su matrimonio flotaba en el aire. Conozco predicadores y directores de escuela bíblica. Y maestros de escuela bíblica. Que fueron muy sutiles porque no quieren que nadie sepa. Y por eso es que yo digo que el problema de algunos predicadores es que pierden la capacidad de arrepentirse. Y que nosotros no debemos perder esa capacidad nunca. Porque ahí estamos en problemas. Yo conozco predicadores que se separaron de su esposa. Y después de los 2 años volvieron a unirse nuevamente. Y eso pocos lo saben. Muy pocos saben eso. Nadie se dio cuenta de eso. Y así sucesivamente. Pero esos predicadores olvidaron lo que Pablo dice. No nos predicamos a nosotros mismos. Yo no puedo venir aquí
a hablar que mi matrimonio es el mejor matrimonio sobre la tierra, que mis hijos son los mejores. Desde que yo hago eso, estoy predicándome a mí mismo. Aquí es para predicar a Cristo. Y el Evangelio de Cristo que nos llama, ¿qué? Al arrepentimiento hoy, mañana. Por eso es que uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, yo cuando lo escucho a él, leo esa porción del texto bíblico en el Antiguo Testamento, cuando él dice, Señor, ayúdanos, porque no podemos hacer nada. Decir para algunos que yo diga, Dios, ayúdame porque no soy capaz de hacer nada, para algunos sería, oye tú, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu convicción? Pero Dios se glorificó en ese hombre que habló así, porque se humilló. Entonces Dios necesita ver en que nosotros digamos, Señor, no sé qué hacer muchas veces. Señor, no sé qué hacer. Perdí la capacidad para resolver mis problemas, Señor. Ayúdame. Estoy por acá y tengo un problema. Estoy por allá, tengo otro problema. Señor, como dijo Jefté, creo que fue Jefté, no somos capaces de hacer nada, Señor. Ayúdanos. Y Dios se glorifica. Dios, pero dice, por eso es que Él dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras, ¿qué? Debilidad. ¿Usted quiere que Dios le ayude? Dígale que es débil. Si usted dice que usted es débil, Dios le ayuda. Usted dice que usted es fuerte, Dios va a esperar que usted se canse, se estrelle. ¿Verdad? Sí. Porque Dios ayuda al que dice que está débil. Sí, pero si yo digo que yo estoy fuerte, bueno, vamos a dejarlo que a ver hasta dónde llega Él. Entonces, hoy, hermanos, concluimos diciendo, prediquemos la palabra de Dios, nada más. ¿Y cuál es esa? Del arrepentimiento. Del arrepentimiento. De gente que puede reconocer que es débil. Señor, el que es borracho dice, Señor, yo no puedo vencer esta borrachera, ayúdame. Pues si tú sientes que tú puedes vencerlo solo sin Dios, vaya a ver si puedes. El que es gay, decir, Señor, no puedo dejar este vicio. Yo conozco varios hermanos gay que pasan en psicólogos, psiquiatras, no dejan de ser gay, dice. Yo digo que tú tienes que pedirles a Dios. Él es el que te puede cambiar. Allá en Changuinola había unos hermanos, voy donde el psicólogo, voy donde el psiquiatra y nada. Y tú fuiste donde Dios ya. Él es el que te puede cambiar. Pero también conozco hombres y mujeres gays que han dejado de ser gays. Es decir, que el Evangelio tiene poder, pero nosotros tenemos que depender de Dios para que nos cambie. Dios le bendiga, hermano. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No